y su especialidad de inmunología en Mendoza. Y bueno, hoy como diputada médica y encargada del, digamos, explícanos, estabas encargada de algo en salud dentro de la Cámara de Diputados. Sí, soy la presidenta. Hola Juan Martín, hola doctor Forcada, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Sí, está bien todo lo que dijiste. Nacida y criada en Cuadro Venegas. Hice mi especialidad de clínica médica, donde conocí al doctor Forcada mientras hacía la especialidad. Y hice la especialidad de inmunología en el Hospital Central. Y luego me volví a San Rafael a trabajar en forma privada. Actualmente estoy ocupando un cargo electivo de diputada provincial y en ese cargo tengo como responsabilidad ser presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bueno, mira, tenés un lindo cargo y nosotros de este lado, que la forma de ver la salud, yo voy a empezar y después le voy a dar, haciéndote una pregunta y le voy a dar cabida a Víctor, lamentablemente no lo veo al PP. Con el sistema de salud que tenemos actualmente en San Rafael, en el sur de la provincia, que básicamente es centros de salud departamentales que dependen de la provincia, centros de salud municipales, que obviamente depende de cada municipio, y el hospital que depende de la provincia, siendo 28 los centros de salud del municipio, 29 los centros de salud digamos, de la provincia. ¿Y cómo ves la eficacia de la salud de esto? A ver, si comparamos entre provincias, o sea, uno tiene que comparar entre iguales, la salud o el sistema sanitario de Mendoza está mucho mejor parado que muchas otras provincias donde tienen déficit tanto en infraestructura como en personal de salud. En eso, bueno, Mendoza en los últimos 4 años duplicó la cantidad de metros cuadrados de hospitales y centros de salud. Eso hizo que cuando empezó esta pandemia nos encontrara un poco mejor parados que si esto hubiese sucedido, por ejemplo, en el 2015. Con un hospital, en el caso del sur mendocino, un hospital Chestakov, con muchos metros cuadrados más, donde se pudo empezar a utilizar la nueva parte como guardia y poder separar los pacientes COVID de no COVID en la guardia. Eso fue una gran cosa. Si a eso le sumamos que se construyeron centros de salud como el de Salto de las Rosas, que tienen una capacidad diferente al resto, que se han equipado con centros de salud como el que está en la isla del Río Diamante también, que eso ayuda a aliviar bastante el trabajo que tiene el hospital. Entonces, parados desde esa posición, decimos que la situación sanitaria de Mendoza es mejor que las de otras provincias, como por ejemplo las del norte. No me estás diciendo, Eve, vos decís que estamos bien en nuestro sistema de salud. Yo no digo que estemos bien, pero que sí estamos llevando la pandemia lo mejor posible, o que por lo menos tenemos más herramientas que las que teníamos antes. Y eso si eso no hubiese sido así, en este momento estaríamos viviendo una catástrofe. No sé si me explico, ¿sí? Yo creo que estaríamos en la... No estamos lejos. Me da la sensación... No. Víctor, me gustaría escucharte. Bueno, es difícil para mí explicar o dar una opinión frente a algo que nos ha desbordado
a todos. Yo estimo que si bien ha aumentado el número de camas, de coberturas, lo que apuntó Juan Martín fundamentalmente es a la coordinación entre las fuerzas locales y las fuerzas provinciales, es decir, coordinar esfuerzos de posiciones políticas diferentes, lo cual tiene una enorme importancia para lograr eficiencia y que se hagan mucho mejor las cosas. En esto estamos en deuda de reunirse sanamente a coordinar esfuerzos. Y además yo creo que si hay algo que yo aportaría como viejo médico que ya se retira, un consejo de salud local, con los más representativos, sanitaristas, médicos, ciudadanos, tercera edad, consejo provincial, más que provincial, local de salud, que se expida y aconseje, sugiera, proponga esto como una cosa política que cambie situaciones, viejas situaciones, como la que planteó Juan Martín de la coordinación eficaz y eficiente de los centros de salud provinciales con los centros de salud municipales. Es parte de las cosas que quisiera decirte, Eve, porque me gustaría tener una reunión privada contigo para contarte algunos sueños y proyectos que sé que te van a interesar. Así que te la dejo picando para que me llames y sé que te vas a enamorar de lo que te voy a decir. Bueno, cuando quiera, Víctor, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo que también estoy en el sistema privado, noté que en la obra provincial más importante que tiene cada una de las provincias, que son los empleados públicos provinciales, en la nuestra es la obra social de empleados públicos, OSEP. Hoy las embarazadas, que yo me dedico a eso, están liberadas al azar porque no se le da anestesia, sino pagan. La obra social no está cubriendo las anestesias y con un módulo magro. ¿Qué tenés para decirnos de esto, Eve? Yo sé que hubo una reunión donde citamos al director de OSEP, a la Cámara de Diputados, para plantear estos inconvenientes. Y tengo entendido que estaban resolviendo el problema, que estaban en reuniones asiduas con la AMA, que sería la Asociación Mendocina de Anestesistas, que habían resuelto el problema en el norte de la provincia, pero que aún existía acá en San Rafael y que estaban viendo las posibilidades de resolverlo de la mejor forma, que estaban en negociaciones. No sé, esta semana yo no he hablado con ellos, no sé en qué estado estarán. Yo el miércoles hice una cesárea y obviamente que no está arreglado. Siempre el vil dinero, de alguna manera metida sobre la salud humana y abandonando una madre y un feto, el valor más preciado que tenemos. Víctor. Mira, he escuchado eso y si hay algo no lo consigo. Si hay algo que tiene que cambiar, y eso sería también resorte del Consejo Local de Salud, hacerse cargo de este tipo de cosas. Es inconcebible en una sociedad que se establezca una coerción, una suerte de extorsión semejante de una corporación cerrada como los anestesistas, de los cuales soy algunos amigos. No lo consigo. Es un servicio esencial que no puede negarse. No lo entiendo y espero que de acá surja esta iniciativa que nos permita aconsejar a todos los que tienen que ver con la salud un consejo
local que asesore y proponga. Es todo lo que puedo decir por hoy. Bueno, bien, no decir cosas más que buenas. Eve, pareciera como que yo estoy con tu contra, pero no, pregunto, por ahí espero no incomodar, pero el sistema de salud del sur de la provincia, Malargüe, que nos escuchan, con 2 camas de UTI, no, si bien no tiene casos, no es un sistema colapsado para vos, prepandemia, digamos. A ver, prepandemia hay dificultades en todos los servicios que tienen que ver con las terapias intensivas. Y eso no es solamente en Argentina, sino en todo el mundo, porque los médicos que se reciben nuevos no optan por especialidades críticas como pueden ser la clínica médica, la pediatría, la terapia intensiva, optan por otras especialidades como oftalmología, cirugía plástica, otro tipo de especialidades que por ahí tienen mejor reconocimiento monetario que las especialidades críticas. Entonces hay un déficit de especialistas en estas especialidades, pero es un problema a nivel mundial, no es solamente de Argentina, ni de Mendoza, ni de Malargüe, es un problema a nivel mundial. ¿Cómo se puede hacer para corregir eso? Uno no puede obligar a un médico que se recibe después de 6 años a decirle: usted tiene que estudiar o hacer tal o cual especialidad, porque creo que no corresponde. O sea, a un contador no lo obliga a elegir un tipo de especialidad, a un abogado no le dice tampoco vos tenés que ser ni penalista o tenés que ser abogado especialista en familia. O sea, tiene que ver también con la vocación de cada uno. O sea, no todos tenemos la vocación para estar en un servicio de emergencia, no todos tenemos la vocación para estar en un servicio cerrado como puede ser una terapia intensiva. Entonces, creo que esto hay que hablarlo también desde la parte sociológica, ver qué son las cosas que pueden hacer que un médico que se reciba opte por esas especialidades, ¿sí? ¿Cómo revertir esto, Víctor? ¿Cómo ves que se puede revertir esto? Mira, no es, yo insisto, todos aquellos que están en posición, en actividades críticas como son terapia intensiva neonatal, unidad de terapia intensiva, no son profesiones inocuas, van dejando enfrentar día a día la vida y la muerte, deja huellas que se hacen sentir más tarde o más temprano. No tengo una solución, pero sí sé que esa gente tendría que tener o años sabáticos o licencias especiales o ser o que directamente se entrenara la personal que sea capaz de controlar los parámetros que se controlan dentro de una unidad de terapia intensiva de otra manera. No sé si nos acercamos a una medicina aún mayor que de las máquinas, pero sí sé que estas no son actividades inocuas, como no es la tuya, Juan Martín, que tenés que tratar entre la vida y la muerte de una madre y de un desgaste muy grande. Muy grande. Vienen paradigmas nuevos, vienen cosas, porque el sistema de salud no colapsó acá también, colapsó en el mundo, y vienen paradigmas que son nuevos, que probablemente la inteligencia artificial sea un gran colaborador, digo yo, de los sistemas de salud que vienen, los técnicos, más que los médicos, los técnicos, especialistas en... Yo quiero hacer una pregunta a la doctora, si me permitís, una pregunta a la doctora. Yo quiero hacer una pregunta como médica inmunóloga. Primero, si ella se vacunaría y con qué vacuna. Segundo,
si considera que la vacunación obligatoria va a ser el común comportamiento de los distintos gobiernos. ¿Y qué opina sobre la vacunación obligatoria o la negación a ser vacunado? A ver, si estamos hablando de la vacuna del COVID, que es la que está en estudio ahora, yo me vacunaría cuando existan la cantidad suficiente de pruebas que me garanticen que no me va a producir un efecto adverso, ¿sí? Para que una vacuna me garantice eso, tiene que llevar un tiempo bastante prolongado utilizándose y tiene que haber sido y al menos un año desde que sale de las fases de investigación, al menos un año. Eso en cuanto a la vacuna del COVID. En segundo lugar, en cuanto a la vacunación obligatoria, yo creo que gracias a la vacunación obligatoria se han erradicado del mundo enfermedades como la polio, por ejemplo, la viruela, que ha permitido que muchos niños no queden con secuelas graves o que mueran en el camino como consecuencia de enfermedades que eran totalmente prevenibles, ¿sí? Entonces, los esquemas de vacunación obligatoria para estas enfermedades deben continuar y deben cumplirse a rajatabla, porque esas vacunas son las que protegen a los grupos de riesgo también. Aquellos pacientes que por una inmunosupresión, por algún problema en particular, no pueden recibir vacunas, se protegen de los que sí reciben la vacuna y hacen que no circule la enfermedad en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, los sistemas de vacunación tienen que ser obligatorios y tienen que ser cumplidos a rajatabla, pero con vacunas que sean seguras, ¿sí? Y del esquema de las vacunas no obligatorias, ¿qué opinás de eso y del comercio mundial que hay detrás de eso? Pero por eso mismo no son obligatorias. O sea, hay enfermedades que son epidemiológicamente graves por la cantidad de gente que afectan y por las consecuencias o las secuelas que dejan, y esas son incorporadas dentro de los programas obligatorios. El resto son optativas y uno puede elegir vacunarse o no. Y obviamente que los laboratorios son empresas y viven de lo que fabrican y de lo que proponen como tratamientos. Entonces, uno tiene que tener el criterio, o los ministerios de salud tienen que tener los criterios suficientes para incorporar dentro de los esquemas de vacunación lo que sea conveniente para la población, y siempre y cuando preserve la salud y tengan las pruebas suficientes para decir que esas vacunas son seguras. Bueno, hablamos con la doctora Eve Casado, diputada provincial y encargada del sistema de salud. Y yo te preguntaría, Eve, este sistema de salud tan caro, tan desigual, sin tener igualdad, sin tener equidad y de alguna manera tan ineficiente en el país y en el mundo, tu apreciación sobre eso. Y en nuestro país y en nuestra provincia, ¿no? Obviamente. Sí, yo creo que en Argentina en particular, que es lo que más uno conoce o con lo que más trabaja todos los santos días, hay una gran desigualdad en cuanto al acceso a la salud. Si bien la parte pública, o sea, no pasa como en Estados Unidos, que el que no tiene seguro médico queda tirado en la calle y no lo atiende absolutamente nadie. Acá tenemos el sistema público que con sus defectos eso no sucede, ¿sí? Pero también tenemos otro problema, que es que el personal de salud
es la mano de obra barata de muchas obras sociales, que existen muchas, demasiadas para mi gusto, que creo que hacen un negocio de la salud a costa del trabajo de algunos, ¿sí? Entonces creo que hay que hacer muchas modificaciones en el sistema de salud. Quizás una opción sería como, no sé, como en España, donde la salud sea una sola y que todos puedan acceder de la misma forma a esa salud. Y creo que quizás sería mucho más barata que lo que tenemos hoy en Argentina. Creo que si nosotros aportáramos todo ese dinero que va a parar a las obras sociales y fuera directamente al sistema de salud, creo que tendríamos una salud mucho mejor y tendríamos un personal de salud mucho mejor remunerado y no habrían los problemas que tenemos, por ejemplo, con la Asociación Mendocina de Anestesia, que ellos lo único que reclaman es tener mejores honorarios, o sea, que es lo que quiere cualquiera cuando hace un trabajo. El resto de las especialidades médicas por ahí no están agremiadas como la Asociación Mendocina de Anestesia, pero creo que si estuvieran harían exactamente lo mismo. ¿Estás en el lugar adecuado para empezar a cambiar esto que no resulta? ¿O vos qué pensás, Víctor? Y ella está, yo creo que estás en plena tarea, sos testigo y partícipe de todo este cambio que ya nada va a ser igual. La salud pública está vista de otra manera. Más medicina no significa más salud. No puede haber corporaciones que puedan doblegar la voluntad política de gobiernos y de políticas de Estado, como ser los anestesistas o los, no sé. Siempre fue así, no lo concibo en estos tiempos, no lo concibo. Es más, considero que en estos tiempos en el cual se ha globalizado todo, ¿por qué yo no me puedo contratar a anestesistas cubanos o venezolanos o brasileños o españoles que quieran venir acá a la Argentina a operar? Bueno, pero quiero decirte que no concibo la extorsión de este tipo, no, en cosas claves no lo acepto. Vos ves que más centros de salud, más metros de centros de salud, es más salud. Y la segunda pregunta, ¿no ves que los centros de salud no dejan de ser comité políticos? Creo que, los centros de salud tienen que tener un objetivo primordial, que es trabajar en la prevención de las enfermedades fundamentalmente, porque cuanto uno más previene, menos cura, ¿sí? Menos consecuencias tiene por las patologías. Y creo que los centros de salud deben cumplir con esa función primordial, que es la atención primaria de la salud. En cuanto a prevención de todas las enfermedades y también en control de aquellas enfermedades que son prevalentes para que no tengan las consecuencias o las secuelas que pueden dejar su curso crónico. Ese debe ser el funcionamiento de los centros de salud y por eso es que tienen que estar distribuidos en todo el territorio. Conteniendo a la sociedad, que no puede llegar, no todo el mundo tiene el acceso o la posibilidad de llegar a un hospital de mayor envergadura o que tenga mayor tecnología o lo que sea. Entonces, primero, lo primordial es prevenir, ¿sí? Esa tiene que ser la función fundamental de los centros de salud. En segundo lugar, tienen que estar distribuidos por todo el territorio. En tercer lugar, no tienen que ser utilizados como comités políticos, como decís vos, Juan Martín. Estoy totalmente de acuerdo. Nunca se puede mezclar la salud con la política, que es antiético inclusive.
¿sí? Entonces, utilizar un centro de salud, cerrarlo o abrirlo por una cuestión de campaña política, o abrir un centro de salud y que después ese centro de salud no preste los servicios que tiene que prestar, no sirve, ¿sí? Juan Martín, tenemos un minuto. Bueno, miércoles. Vamos a intentar concluir. ¿Vos decís que esto no ocurre, que los centros de salud no son un comité político? Yo digo que sí, que hay en algunos lugares sí ocurre. Incluso acá vos mismo dijiste que hay casi la misma cantidad de centros de salud provinciales que departamentales, y en realidad los departamentales yo no sé hasta dónde cumplen la función que tienen que cumplir, y muchas veces he hablado con la provincia para unificar, porque los criterios son diferentes, entonces no se prestan los mismos servicios en un centro de salud provincial que uno departamental, por lo cual eso debería estar unificado. No estoy de acuerdo en que hayan centros de salud departamentales y provinciales.